RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y como siempre le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al economista Julio Failot, analista en temas económicos, en temas políticos, director de la revista Apuntes a Lápiz. Julio, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación. Buenos días, José, y agradecerte también tu deferencia y la invitación, y nada, a tu disposición. ¿Cómo estás analizando el momento político, no? Hay una investigación fiscal en curso del fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Hay un sinnúmero de investigaciones donde dan cuenta de presuntos hechos de corrupción, el caso de Dina Boluarte, inestabilidad permanente, ¿no?, en estos 11 meses de gestión del presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué salida le ves o cuál es el horizonte que avisoras, Julio? En realidad, la situación es bastante compleja. Mucha gente se preguntará, ¿y por qué no vacan a Pedro Castillo cuando las evidencias cada día son mayores? No con ello quiera decir de que hay que vacar al presidente, solamente te estoy planteando la interrogante que seguro a mucha gente le preocupa, ¿no? Y es que en realidad detrás de todo esto hay una serie de, de intereses particulares, de tiempos que necesitan para poder entrar al tema de la vacancia como tal, ¿no? Nosotros hace un mes ya habíamos advertido de que la democracia estaba en riesgo, ¿no? Y que los congresistas necesitaban tiempo para avanzar en el copamiento del poder, ¿no? Que en todo caso los blinde una vez que dejen el poder, y que la vacancia de Castillo pasaba a un segundo plano, y que en este momento la prioridad del Congreso era garantizar no solo su blindaje, sino la reelección, ¿no? Para lo cual necesitaban contar con los organismos electorales a su favor, ¿no? Entonces nosotros preveíamos que efectivamente se inicia un escenario posible de un golpe final contra la democracia, y que esto viene ya desde hace algún tiempo, ¿no? El Congreso recuerda que ha hecho muchísimas contrarreformas, o sea, prácticamente ha hecho lo que le da la gana, ¿no? O sea, nos ha recortado una serie de derechos ciudadanos, o sea, nuestro derecho a tener una buena educación con la contrarreforma educativa, nuestro derecho a elegir en los partidos a los mejores cuadros políticos, ¿no?, para que nos gobiernen, ¿no? El derecho a tener una justicia con el trato igual para todos, ¿no? Y ahora nos han impuesto una bicameralidad, o sea, la Cámara de Senadores y Diputados, en la que claramente ya la reelección indefinida de los actuales congresistas es un hecho, ¿no? O sea, no le da cierto favoritismo por los requisitos que colocan para poder formar parte de esta Cámara, ¿no? Y en realidad cualquiera dice, pero no van a salir elegidos porque el pueblo lo va a castigar. Ahí es donde entra el tema de la captura de la OMPI y de Jurado Nacional. Y la idea de ellos es ponerla a su servicio, ¿no? O sea, y una vez que resuelte todo esto, ahí es donde recién van a ir por la vacancia de Dina Boluarte o de Pedro Castillo, cualquiera que se presente el caso, y que yo creo que ahí aún todavía no llegan a ningún acuerdo. Pero entonces, ¿qué elementos hay, Julio, de pensar que el Congreso, que es una institución totalmente desprestigiada, ¿no?, los mismos que el Ejecutivo, claro que ¿no? Y además claro ello contrasta mucho con el sentimiento de la gente, ¿no? La gente, y tú que siempre analizas encuestas, hay una sensación de que se vayan todos, ¿no? La gente ya dice, entonces, por eso
hacia dónde apunta el Congreso y hacia dónde quiere apuntar el Ejecutivo, porque también el Ejecutivo tiene gran responsabilidad, ¿no? Y justamente vamos por eso. O sea, en realidad se están zurrando por la inacción de la gente. O sea, están aprovechando la inmovilización, la desconfianza generalizada que está en la gente, ¿no? Que no se atreve a salir a las calles porque no quiere tomar parte de ninguna parte, de ninguno de estos dos bandos, ¿no? Porque, como tú lo señalas, hemos llegado ya a niveles insostenibles. Por primera vez la presidenta del Congreso termina teniendo una desaprobación mayor a la del Congreso de la República, según las encuestas de Ipsos Perú, ¿no? Ahora, retomando al tema, te digo, para poder cumplir con este propósito, la Comisión de Constitución, que es la que la encabeza el fujimorismo en sus tres versiones, o sea, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza País, con el apoyo de Acción Popular y Alianza por incluso hasta Somos Perú, han aprobado 53 artículos de los 206 que tiene la Constitución. Entonces, ahí han cambiado la Constitución que ellos juraban que defendían con uñas y dientes, ¿no? Y los están colocando a sus servicios, y ahí no han necesitado convocar en ningún tipo de asamblea. Ahora, los cambios, por ejemplo, de la Constitución, además de la bicameralidad que fue rechazada por más del 85% de ciudadanos en el referéndum que convocó Vizcarra, o sea, se han zurrado, ¿no? Y ahí, en esta nueva reforma, plantea los 130 diputados, los 60 senadores sin ningún impedimento en relación de los actuales congresistas. Claro, ellos se aprobó en la comisión, pero requiere ir a 2 legislaturas, ¿no? Y eso va a pasar, mi estimado. Anoche, si no hay movilización, si Julio, no hay presión, anoche hay un pronunciamiento de varias bancadas rechazando la ampliación de la legislatura que va en esa línea, ¿no? No, está bien, pero ojo que ahí es donde hay las pugnas, las contradicciones, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, la intencionalidad existe, ¿entiendes? Ahora, el otro que tema no la compartan. El otro tema que tú mencionabas hace unos instantes y que tiene en realidad relación a lo que te voy a comentar es, tú apuntas a que el Congreso también tiene la intencionalidad de tomar los organismos electorales, ¿no? Dicho de otra manera, Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Entonces, ¿cómo interpretar que ayer la reunión que ha sostenido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, el jefe de la OMP, con la embajadora de los Estados Unidos en el Perú? ¿Solamente protocolar? Mira, en realidad, incluso el haber cedido, el ampliar las elecciones por una cuestión objetiva, casi más del 90% de partidos no se han inscrito, y esto ha significado una campaña, estimado José. Seguramente no se siente en Lima, pero en el sur sí se ha sentido. Hay una campaña, los partidos, los movimientos regionales están cerrados justamente para tratar de ampliar estos temas. No creo que sea necesariamente protocolar, no quiero especular nada al respecto, pero lo que yo sí creo, sí estoy convencido que un escenario como el que estamos pasando de desconfianza, un escenario donde los votos nulos y blancos van a ser feroces, van a ser altísimos, estimado José, muy altos. Entonces, la posibilidad de torcer la voluntad popular en un momento de dispersión política, donde, por ejemplo, tienes, en el caso de Tacna, por ejemplo, existen 22 candidatos a la municipalidad y 18 candidatos al gobierno regional. En el caso de Arequipa, una cantidad muy parecida. O sea, en el sur de Perú hay una división feroz, ¿no? Entonces, lo más probable es que los candidatos en estas elecciones municipales van a pasar con 10, 12%. O sea, y van a obligar a la mayoría de la región a votar por uno de los dos. O sea, imagínate
que el 80% se ve obligado a votar por un candidato que no ha elegido en la primera vuelta. Entonces, esta votación nula, blanca, es fácil de torcer con 2 o 3 votos, porque en realidad los votos nulos y blancos van a ser muy altos, la dispersión por la cantidad de partidos que existe de votos van a ser bastante altos y con elementos muy bajos. Yo te doy solo algunos datos que se dieron en el año 2016. José, ¿tú sabes con cuánto salió elegido el alcalde de Arequipa, el actual alcalde? Sí, su votación ha sido bastante... Con 11%. Así es. El gobernador regional también el gobernador regional también con bien bajo, ¿no? Exacto, o sea, con 11%, el alcalde de Tacna salió elegido con el 13%, el alcalde de Moquegua fue elegido con 17%, el alcalde del Cusco con 14%, el alcalde de Abancaya ha salido elegido con 16%, o sea, acá pues van a ganar las elecciones, y estamos hablando, ¿cómo se llama?, de una dispersión menor, o sea, y la que existe en este momento es muchísimo mayor. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tacna en la segunda vuelta, los votos nulos y blancos alcanzaron el 41%, el 41% de votos nulos y blancos en la segunda vuelta. Entonces, las autoridades son ilegítimas y en una situación de esa naturaleza, contar con los organismos electorales, José, es fundamental. Y lo mismo va a suceder si es que hay unas elecciones presidenciales, por eso que para mí esto se está preparando para una reelección, donde los congresistas también, por ejemplo, en una situación normal, José, un congresista, por ejemplo, el de Tacna, salió elegido con el 3% de los votos preferenciales. 3%. Entonces, imagínate lo que va a significar en las próximas elecciones. Y obviamente contar ahí con los organismos electorales pues es facilito. Alguien que controle el Jurado Nacional puede voltear en mesa sin hacer una operación así grande. No, simplemente puede torcer la voluntad popular en actas donde nadie puede notarlo. Para elección de congresistas es más sencillo hacer eso. La mayoría de congresistas o gran parte de los congresistas se deciden en mesa, o sea, con el control del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto a mí me preocupa porque, de hecho, van a salir elegidas gente pues que ya conocemos la conducta que tienen, ¿no? Que se zurran en la Constitución, que cambian artículos para claramente verse favorecidos, ¿no? Entonces ahora, lo otro con respecto ya acogiendo a la vacancia específica, hablando, ahí tienen un problema, ¿no? Por ejemplo, si procede la censura de Dina Boluarte, o sea, si procede la acusación constitucional, ya queda Castillo solo, y cualquier censura, acusación o lo que sea, o vacancia, eso significa una nueva elección presidencial. Y ahí es donde efectivamente muchos congresistas definitivamente se van a aferrar al poder y vamos a tener a un presidente, seguramente no lo puedo afirmar yo, no quiero afirmarlo, pero bueno, con todos los indicios que se da, posiblemente corruptos, y lo van a mantener simplemente por un interés particular, un interés de sobrevivencia, un interés más estomacal que otra cosa. O sea, en un congresista está la idea de que no ha recuperado su plata, y eso se lo escuchamos, acuérdate, al almirante que quiere vacancia, y la única manera de evitar eso es lo que dijo la presidenta Mari Carmen Alba en los audios. O sea, ¿cómo garantizar que haya solo elecciones presidenciales y no congresales?
Y ahí está la bronca, ¿no? El tema no solamente estriba, como te repito, por el lado del legislativo, ¿no? Tú has citado al almirante Montoya, has citado los audios que se han conocido a María Carmen Alba y que grafican naturalmente el descontento de la opinión pública, ¿no? Pero por el lado del Ejecutivo, ¿no? El lado del Ejecutivo tampoco tiene ninguna posición de enmienda, ¿no? Hemos escuchado al presidente de la República abrir mayores dudas, ¿no? Ha estado en Yauyos, que es una localidad altoandina de Lima Provincias, donde ha indicado que va a haber sorpresas en el mensaje presidencial. Y esa no es la forma de manejar un país, ¿no? Un país no se maneja así. Entonces, la duda va por ambos lados. Hasta podemos decir que ambos se necesitan para sobrevivir en estos momentos, ¿no? Pero por supuesto, o sea, de eso lo tengo, bueno, eso lo hemos dicho reiteradas veces, ¿no? O sea, esto lo malo que hace el Congreso no exime a los exabruptos, los errores y todo que comete el Ejecutivo. O sea, para mí lo más óptimo en términos personales, ahí no comprometo a la revista, yo creo que deben haber nuevas elecciones generales. O sea, yo estoy con mi posición es que haya nuevas elecciones generales, pero para eso hay que generar ciertas condiciones, porque no queremos unas nuevas elecciones generales y tener más de lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo logramos aprovechar que estas nuevas elecciones generales se presenten en mejores condiciones? Y eso pasa primero por tener una reforma política mínimo que evite o que genere algunos filtros para evitar tener, pues, gente acusada de distintos delitos en el Congreso de la República. Entonces hay que definitivamente generar filtros y mecanismos, pero además garantizar filtros y mecanismos para que haya elección con competencia en los partidos, que nos garantice que efectivamente se están eligiendo en los partidos o en las organizaciones políticas los mejores cuadros que ellos tienen. Pero además necesitamos compromisos, por ejemplo, de la señora Fujimori o de la familia Fujimori, que no presenten candidatos con ese apellido tal como lo prometió la ex candidata a la presidencia Keiko Fujimori en el año 2016, porque está demostrado que la presencia del apellido Fujimori en las elecciones genera polarización en el país y muchas veces nos lleva al error del mal menor, o sea, o de un voto contra. Ya deberíamos dejar eso de votar en contra de, para poder tener la libertad de poder elegir lo mejor que nos pueden presentar en las próximas elecciones generales. Entonces yo estoy de acuerdo con nuevas elecciones generales, pero hay que generar condiciones para mejorar la representación política que nos lleve a empezar a recuperar los espacios y los tiempos perdidos, porque el país ya no soporta, José, o sea, estamos entrando a una de las peores crisis alimentarias que va a vivir no solo el Perú, sino el mundo, y nuestra economía está absolutamente destrozada. Tenemos problemas de sobrevivencia gravísimos. Interesante lo que mencionas, ¿no? Porque ni el gobierno, ni el Congreso, ni la opinión pública tienen una idea exacta de la gravedad de los hechos, ¿no? Tú acabas de mencionar el tema de la economía. Nuestra economía está a punto, ¿no?, de perder su solidez que ha tenido en los últimos años, con todos los contratiempos. Pero era una economía bastante sólida, que funcionaba con piloto automático, totalmente cierto. Se requerían reformas, totalmente cierto. Todo eso ya no vale, porque estamos a punto de caernos, ¿no? Entonces, pero nadie le presta atención, que es lo más grave, ¿eh? Sí, porque la política genera sus propios problemas, y al generar sus propios problemas, la clase política se concentra en ellas y descuida los problemas del país, y que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Por ejemplo, estos problemas políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo ya van más allá de los 5 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Ahora, ¿por qué la inmovilización social? Y yo ahí sí creo que hay un problema
del comportamiento de los medios de comunicación. Son muy pocos medios de comunicación como el tuyo, como el que se genera en muchas de las provincias, y donde la información puede fluir mejor de lo que sucede en Lima. Por Dios, o sea, pasan muchísimas cosas y todo está concentrado en el Ejecutivo, en los errores del Ejecutivo. No te digo que no lo tengan o que no lo merecen, no, lo merecen absolutamente, pero tener una mirada parcial de lo que pasa en el país y no abrir el abanico de los problemas, ahí nos entampan y ahí es donde generan esta desinformación que termina afectando e inmovilizando a la gente. Entonces, nos llama la atención, por ejemplo, de que todas estas cosas que están sucediendo, errores no solo del Congreso, sino errores más graves incluso en el Ejecutivo, pero que nadie se mueve. Y todos los que finalmente terminan convocando, que tienen un interés de parte, no terminan teniendo la convocatoria que debieran, o sea, no son contundentes. La oposición hizo una movilización, pero que no tiene la acogida porque justamente los liderazgos que la dirigen no son las personas que efectivamente les pueda generar confianza en la población y volcarla a las calles para decirle un contundente no. O sea, ¿qué es lo que señalan las encuestas? Las encuestas las señalan así, pero esto no genera un correlato orgánico que movilice a la población. Muy bien, mi estimado Julio, yo te agradezco, sé que estás en Lima, tienes una agenda bastante apretada. Ojalá que te puedas dar un salto acá por RCR, Red de Comunicación Regional, para seguir hablando, ¿no? Sobre darle una mirada a lo que piensa, cómo se piensa, cómo se percibe en el interior del país. Siempre es, creo que gravitante conocer el punto de vista de los referentes de opinión del interior del país. Tú eres un referente de opinión. Y me gustaría, ojalá, en esta instancia Cortes Lima, te puedas dar un salto acá por RCR para hablar con más amplitud. A lo mejor puede ser el día sábado para desarrollar con más amplitud estos temas. Te agradezco como siempre, mi estimado Julio. Muchas gracias, José, siempre a tu disposición y nada, con toda la voluntad de analizar objetivamente los problemas y verlo desde todos los ángulos, ¿no? Que es lo que no hace los medios de comunicación. O sea, no solo acá hay un malo de la película, hay más de un malo de la política y que aparece, ¿no? Así como, ¿no?, cuestionamos a Keiko Fujimori, que ciertamente el anti es, en realidad se ha demostrado en 3 elecciones, aparece Martín Vizcarra como que si nada hubiera ocurrido, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos, o sea, por todos lados, o sea, gente que aparece en la vida política como que si nada ocurrió, ¿no? Como si en el país... No, y aparecen porque quieren aprovechar la coyuntura. Así es. Y ya la gente ya no los escucha. En realidad la gente ya no los escucha, te lo digo con toda sinceridad. Ya no está escuchando a la gente, cada día son menos sintonizados y cada día surgen nuevos medios de comunicación, nuevos programas como el tuyo, ¿no? Nosotros tenemos una cobertura que cada día crece mucho más, justamente por la forma como tratamos el tema del análisis y de la visión política que tenemos con respecto a lo que está sucediendo en el país, lo más objetivamente posible, ¿no? Un fuerte abrazo. Gracias, José, y ojalá que podamos encontrarnos. Sí, ojalá, mi estimado Julio. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.